¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite dificultades en la vida de aquellos que Él quiere usar de manera poderosa? En Santiago 1, 2, 3 leemos: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este versículo no solo nos revela el propósito de nuestras pruebas, sino que también nos prepara para entender que éstas son el camino hacia algo mayor. Hoy exploraremos las 7 pruebas que Dios pone en el camino de quienes Él ha llamado, y te mostraremos cómo estas dificultades no son castigos, sino herramientas para perfeccionarte y moldearte según su voluntad. Si alguna vez te has sentido perdido en medio del dolor, este mensaje es para ti. Dios está trabajando en tu vida de maneras que tal vez no comprendas ahora. ¿Estás listo para descubrir cómo estas pruebas te acercan al propósito que Él tiene reservado para ti? Desde los albores de la humanidad, Dios ha llamado a hombres y mujeres para cumplir propósitos únicos, pero antes de usarlos de manera poderosa, siempre los somete a un proceso de preparación. Este proceso no es casual ni arbitrario. Es una herramienta divina diseñada para moldear corazones, fortalecer la fe y garantizar que quienes sean escogidos estén listos para caminar en su voluntad. En este caminar, las pruebas no son castigos, sino oportunidades para que Dios refine el carácter y la obediencia. A través de la historia bíblica, encontramos múltiples ejemplos de este principio. Una de las pruebas más emblemáticas es la que enfrentó Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En Génesis 22, 1, 2 leemos: Dios probó a Abraham y le dijo: Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, y vete a la región de Moría. Allí lo sacrificarás como holocausto. Este llamado no solo desafió su amor como padre, sino también su confianza en las promesas de Dios. En los momentos en que enfrentamos pruebas como esta, la fe se convierte en el cimiento que nos sostiene. Abraham sabía que Dios tenía un propósito mayor, incluso cuando no podía comprenderlo plenamente. El relato nos muestra que al final, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, revelando que nunca abandona a quienes confían en Él. Pero, ¿qué propósito tenía esta prueba? Era más que un acto de obediencia. Era una revelación de que el corazón de Abraham estaba completamente alineado con la voluntad de Dios. Así sucede con nosotros. Antes de que podamos ser usados para grandes propósitos, debemos aprender a soltar aquello que más valoramos y confiar plenamente en que su plan es perfecto. Este tipo de pruebas no se limitan a los tiempos bíblicos. Hoy, muchos creyentes enfrentan circunstancias similares en las que Dios parece demandar algo que atesoramos profundamente. Tal vez sea un sueño, una relación o una posición que define nuestra identidad. En esos momentos, la pregunta no es tanto si estamos dispuestos a sacrificarlo, sino si creemos que Dios tiene un propósito más grande al pedirnos que lo hagamos. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje encapsula la esencia de lo que significa someterse a las pruebas divinas. Cuando elegimos confiar en lugar de dudar, permitimos que Dios haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Las pruebas también tienen una dimensión purificadora. En Malaquías 3:3, Dios se compara con un refinador de plata, alguien que se sienta pacientemente a observar mientras el metal pasa por el fuego. Solo cuando todas las impurezas son eliminadas, el refinador sabe que la plata está lista. Así actúa Dios con nosotros.
Cada prueba es un fuego que quema el orgullo, el egoísmo y las inseguridades que podrían impedirnos cumplir su propósito. Piensa en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, Dios moldeó su carácter, transformándolo de un príncipe impulsivo a un siervo humilde. Éxodo 3:1 describe cómo Moisés apacentaba las ovejas de su suegro cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Este detalle no es casual. Simboliza cómo Dios trabaja en lo cotidiano para preparar nuestro corazón para lo extraordinario. En nuestra vida diaria, muchas veces no reconocemos las pruebas como herramientas divinas. Podríamos percibirlas como obstáculos o fracasos, pero en realidad son oportunidades para crecer en fe y dependencia. Jesús mismo enfrentó pruebas antes de comenzar su ministerio. En el desierto, fue tentado por Satanás en 3 áreas fundamentales: su identidad, su provisión y su propósito. En Mateo 4:4, Jesús respondió: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Su respuesta no solo demuestra la importancia de depender de la palabra, sino también cómo las pruebas revelan en quién confiamos realmente. Para aquellos que son llamados por Dios, las pruebas no son opcionales, son esenciales. Considera a Job, un hombre descrito como justo y temeroso de Dios. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo las pruebas pueden parecer injustas desde nuestra perspectiva humana, pero siempre tienen un propósito eterno. Job perdió todo lo que tenía: su familia, sus posesiones y su salud. En medio de su sufrimiento, clamó a Dios, preguntando por qué estaba siendo probado de manera tan severa. Sin embargo, al final de su historia, Job no solo fue restaurado, sino que su comprensión de Dios fue transformada profundamente. En Job 42:5 declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Este cambio de perspectiva es el resultado directo de pasar por el fuego del sufrimiento y emergir con una fe más profunda y una relación más íntima con Dios. Las pruebas también tienen el poder de revelar la condición de nuestro corazón. A menudo, creemos que estamos listos para ser usados por Dios, pero las dificultades exponen nuestras debilidades y áreas que aún necesitan ser transformadas. David, antes de ser rey, fue perseguido por Saúl y vivió como fugitivo durante años. A pesar de haber sido ungido como el futuro rey de Israel, tuvo que aprender la paciencia, la humildad y la dependencia total de Dios. En Salmos 27:14 escribió: «Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor». Estas palabras no son teóricas, son el fruto de años de esperar en medio de la incertidumbre, confiando en que Dios cumpliría su promesa en el tiempo perfecto. La manera en que respondemos a las pruebas es crucial. Podemos resistirlas y permitir que nos llenen de amargura, o podemos abrazarlas y permitir que Dios las use para nuestro bien. En Romanos 8:28 se nos asegura: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Este versículo no promete que todas las experiencias serán fáciles o agradables, pero sí garantiza que cada prueba tiene un propósito redentor. A veces, las pruebas llegan en forma de espera. Este es uno de los desafíos más difíciles, porque nuestra naturaleza humana anhela respuestas inmediatas. Sin embargo, Dios usa la espera para enseñarnos a confiar en su tiempo y no en el nuestro. Sara, la esposa de Abraham, tuvo que esperar años para que se cumpliera la promesa de un hijo. En Hebreos 11:11 se nos dice: «Por la fe también, Sara recibió fuerzas para concebir,
aun cuando era estéril y pasaba de la edad, porque consideró fiel al que lo había prometido. La espera no fue en vano. Fue el terreno donde su fe echó raíces más profundas. Cada prueba, ya sea grande o pequeña, tiene un propósito eterno. Algunas pruebas son públicas, mientras que otras son privadas, conocidas solo por nosotros y Dios. Pero en ambas, el objetivo es el mismo: acercarnos a Él y prepararnos para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de que podamos realizar esas buenas obras, debemos ser preparados, y las pruebas son una parte esencial de ese proceso. Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Cada prueba es un paso en la preparación para el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Aunque a menudo no entendamos el porqué en el momento, podemos confiar en que Dios está obrando, incluso en las circunstancias más difíciles. La clave está en rendirnos a su voluntad, sabiendo que su propósito es siempre para nuestro bien y su gloria. Las pruebas que Dios pone en nuestro camino no son eventos aislados, sino parte de un diseño intencional que tiene como propósito prepararnos para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. A menudo, estas pruebas no llegan de la manera que esperamos. Pueden parecer contratiempos, fracasos o incluso castigos. Sin embargo, al observarlas desde la perspectiva divina, nos damos cuenta de que son herramientas poderosas que moldean nuestro carácter y afinan nuestra relación con Dios. Considera la vida de José, el hijo de Jacob. Desde una edad temprana, tuvo sueños que indicaban un futuro de grandeza. Sin embargo, antes de llegar al lugar de honor que Dios había destinado para él, tuvo que atravesar una serie de pruebas que habrían quebrantado a cualquiera. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. A simple vista, podría parecer que Dios lo había abandonado, pero en cada paso del camino, Dios estaba trabajando, preparando a José para la posición de autoridad que eventualmente ocuparía en Egipto. En Génesis 50:20, José reflexiona sobre su travesía y declara: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Esta declaración no solo revela la fe inquebrantable de José, sino también cómo las pruebas pueden ser transformadas en victorias cuando confiamos en el plan de Dios. En nuestra vida, estas pruebas pueden tomar muchas formas. A veces, Dios permite que enfrentemos dificultades financieras para enseñarnos a depender completamente de su provisión. Otras veces, podemos experimentar conflictos en nuestras relaciones, no para destruirnos, sino para refinarnos y enseñarnos a amar como Él ama. Estas pruebas no solo exponen nuestras debilidades, sino que también revelan áreas de nuestra vida que necesitan ser rendidas a Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje nos recuerda que nuestras pruebas no son un signo de fracaso, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. La prueba del desierto es una de las más comunes en la vida del creyente. Es un tiempo de sequedad espiritual, donde parece que nuestras oraciones no tienen respuesta y Dios está distante. Sin embargo, es en este tiempo donde nuestra fe se fortalece. Jesús mismo experimentó esta prueba después de ser bautizado. En Mateo 4:1-11, leemos cómo fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús enfrentó tentaciones que ponían a prueba su identidad y su misión. A pesar de las dificultades, permaneció firme, utilizando la palabra de Dios como su arma principal. Este evento no solo nos muestra la importancia de estar anclados en las Escrituras, sino también que el desierto no es un lugar de derrota, sino un campo de entrenamiento donde se forja nuestro carácter. Otra prueba que muchos enfrentan es la de la paciencia. Vivimos en un mundo que valora la inmediatez, pero el tiempo de Dios no se ajusta a nuestras expectativas humanas. Abraham y Sara esperaron décadas para ver cumplida la promesa de un hijo. Durante ese tiempo, enfrentaron dudas y decisiones equivocadas, pero al final aprendieron que Dios siempre cumple lo que promete. En Hebreos 6:15 se nos dice: y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Esta espera no fue en vano. Fue un tiempo en el que Dios preparó sus corazones para recibir la bendición con gratitud y reverencia. Las pruebas también pueden llegar en forma de corrección divina. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Aunque esta corrección puede ser dolorosa, es una señal del amor de Dios. Como un buen padre que corrige a sus hijos para guiarlos por el camino correcto, Dios permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones para que podamos aprender y crecer. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Jonás. Cuando desobedeció el mandato de Dios de ir a Nínive, fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en su vientre. Este tiempo no fue un castigo arbitrario, sino una oportunidad para que Jonás reflexionara sobre su llamado y se alineara nuevamente con la voluntad de Dios. Además, las pruebas tienen el propósito de revelar nuestras motivaciones. Cuando Dios llamó a Gedeón para liderar a Israel, le redujo el ejército de 32,000 hombres a solo 300. Esto no fue para poner en riesgo la misión, sino para asegurarse de que la victoria fuera atribuida únicamente a Dios. En Jueces 7:2, Dios declara: «Tienes demasiados hombres. No puedo entregar a Madián en sus manos, no sea que Israel se gloríe contra mí y diga: mi propia fuerza me ha salvado». De manera similar, nuestras pruebas a menudo exponen las áreas donde dependemos de nuestra propia fuerza, en lugar de confiar completamente en Dios. En estos momentos difíciles, podemos sentirnos tentados a cuestionar el propósito de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que incluso en medio del dolor, Dios está obrando para nuestro bien. Un ejemplo conmovedor es la historia de Ruth. Después de perder a su esposo, decidió quedarse con su suegra Noemí, enfrentando un futuro incierto en una tierra extranjera. A pesar de las circunstancias adversas, Ruth mostró una fe y una fidelidad que finalmente la llevaron a ser parte del linaje de Jesús. En Ruth 2:12, Booz le dice: «Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que bajo sus alas encuentres refugio». Esta historia es un recordatorio de que nuestras pruebas no definen nuestro destino. Es nuestra respuesta a ellas lo que determina el impacto que tendrán en nuestra vida y en la de los demás. A lo largo de estas pruebas, es fundamental recordar que no estamos solos. Dios no nos pide que enfrentemos estas dificultades con nuestras propias fuerzas. En Isaías 41:10 nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta promesa nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros.
guiándonos y dándonos la fuerza necesaria para superar cada desafío. En nuestra jornada, también es importante rodearnos de una comunidad de fe. Cuando enfrentamos pruebas, el apoyo de otros creyentes puede ser un ancla que nos mantenga firmes. La Biblia nos exhorta en Hebreos 10, 24, 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Compartir nuestras luchas y recibir ánimo de otros fortalece nuestra fe y nos recuerda que somos parte de un cuerpo más grande. Finalmente, las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios. En medio de las dificultades, descubrimos que nuestras fuerzas son limitadas, pero su gracia es infinita. Esto no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos capacita para ser testigos de su poder en nuestras vidas. Cuando pasamos por el fuego y salimos fortalecidos, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su fidelidad, inspirando a otros a confiar en Él. Las pruebas no son el final de la historia, son el comienzo de una transformación profunda que nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Aunque puedan ser dolorosas, cada prueba es una oportunidad para crecer, para conocer a Dios más profundamente y para ser moldeados a su imagen. La clave está en mantenernos firmes, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Las pruebas que enfrentamos en nuestra vida tienen un propósito más profundo del que podemos entender en el momento. Cada desafío, cada aparente derrota, es una invitación de Dios para crecer y para moldearnos según su plan. Sin embargo, muchas veces, en medio de estas dificultades, es fácil perder de vista la obra que Él está realizando. En esos momentos, el enemigo intenta sembrar dudas y temor, haciéndonos creer que estamos solos o que las pruebas no tienen sentido. Pero la verdad es que Dios nunca nos deja. Cada prueba es una muestra de su amor, una señal de que Él está invirtiendo en nosotros para prepararnos para algo más grande. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo encontramos en la vida de Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías se sintió abrumado por el miedo y la desesperación. En 1 Reyes 19:4, vemos cómo incluso este profeta, que había experimentado el poder de Dios de manera tan evidente, llegó al punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En lugar de reprenderlo, envió a un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Luego, en un encuentro profundo, Dios no se manifestó en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en un suave susurro. Esta historia nos enseña que incluso en nuestras pruebas más oscuras, Dios está cerca, susurrándonos palabras de esperanza y guiándonos hacia su propósito. Las pruebas no solo revelan nuestra debilidad, sino también la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos momentos de necesidad, aprendemos a depender completamente de Él. En el desierto, los israelitas experimentaron esto de primera mano. Aunque dudaron de su provisión, Dios nunca dejó de cuidar de ellos. Les dio maná del cielo y agua de una roca, mostrando que Él es fiel, incluso cuando nosotros somos débiles. En Deuteronomio 8:2-3, Moisés les recuerda: «Recuerda cómo el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino durante 40 años en el desierto, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de saber lo que había en tu corazón, y si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, haciéndote pasar hambre, y luego te alimentó con maná. Este tiempo en el desierto no fue un castigo,
sino una preparación para entrar en la tierra prometida. De la misma manera, nuestras pruebas actuales son preparación para algo mayor. Dios usa las dificultades para enseñarnos a confiar en Él, a depender de su provisión y a permanecer fieles en todas las circunstancias. Es en estos momentos que descubrimos la profundidad de su amor y el alcance de su poder. Considera la historia de Pedro. Antes de convertirse en el líder de la iglesia primitiva, enfrentó una prueba de carácter devastadora. En el momento más crítico, negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. En cambio, después de su resurrección, buscó a Pedro y lo restauró. En Juan 21, 15, 17, vemos cómo Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, dándole a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. Este encuentro no solo restauró a Pedro, sino que lo preparó para la misión que tenía por delante. Las pruebas también tienen el propósito de eliminar las distracciones que nos alejan de nuestra relación con Dios. En nuestra sociedad moderna, es fácil ser absorbidos por el ritmo acelerado de la vida, las preocupaciones materiales y las metas personales. A menudo, estas cosas compiten por nuestra atención y nos hacen olvidar lo que realmente importa. Sin embargo, en momentos de prueba, Dios nos lleva a un lugar de dependencia total, donde nuestra única fuente de fuerza y esperanza es Él. En Filipenses 4, 12, 13, Pablo escribe: «Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, sea bien alimentado o con hambre, teniendo mucho o pasando necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Estas palabras no son simplemente un consuelo, sino una lección de cómo las pruebas nos enseñan a encontrar nuestra suficiencia en Cristo. Un ejemplo contemporáneo de esto se puede encontrar en la vida de muchos creyentes que enfrentan persecución por su fe. Aunque podrían renunciar a su compromiso con Dios para aliviar su sufrimiento, eligen permanecer firmes, confiando en que sus pruebas tienen un propósito eterno. Esto refleja las palabras de Jesús en Mateo 5:10. «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece». En su sufrimiento, encuentran una comunión más profunda con Dios y un testimonio que inspira a otros. Cuando entendemos que las pruebas tienen un propósito divino, podemos enfrentarlas con una actitud diferente. En lugar de resistirlas o huir de ellas, aprendemos a abrazarlas, sabiendo que son parte del plan de Dios para nuestra vida. Esto no significa que las pruebas sean fáciles o agradables, pero significa que no estamos solos en ellas. Dios camina con nosotros, dándonos la fuerza y la sabiduría para superarlas. En Isaías 43:2, Él promete: «Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas». Esta promesa es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos, Dios está siempre presente, protegiéndonos y guiándonos. Otro aspecto importante de las pruebas es que nos capacitan para ministrar a otros. Cuando hemos pasado por dificultades y hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas, podemos animar a otros que están enfrentando desafíos similares. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación,
con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Esto significa que nuestras pruebas no solo son para nuestro beneficio, sino también para ser una bendición para los demás. Un ejemplo bíblico de esto es la vida de José. Después de haber sufrido injusticias y pruebas extremas, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Sus pruebas no solo lo prepararon para esta tarea, sino que también le dieron un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. De manera similar, cuando permitimos que nuestras pruebas nos transformen y nos enseñen, nos convertimos en instrumentos de la gracia y el poder de Dios en la vida de otros. Las pruebas también son una oportunidad para demostrar nuestra fe. En un mundo que valora la lógica y las soluciones rápidas, nuestra disposición para confiar en Dios en medio de lo desconocido es un testimonio poderoso de nuestra relación con Él. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cada vez que enfrentamos una prueba con fe, honramos a Dios y mostramos al mundo que confiamos en su soberanía y su bondad. En última instancia, las pruebas son un recordatorio de que estamos en una batalla espiritual. El enemigo intentará usar nuestras pruebas para debilitarnos y alejarnos de Dios. Pero cuando permanecemos firmes en la fe, podemos experimentar la victoria que ya ha sido asegurada por Cristo. En Efesios 6, 10 o 11 se nos exhorta: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que son nuestras armas para enfrentar cualquier prueba. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para confiar más profundamente en Dios y para prepararnos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Aunque el proceso puede ser difícil, el resultado es una fe más fuerte, un carácter más maduro y una relación más profunda con nuestro Creador. Al mirar hacia atrás, veremos cómo Dios usó cada desafío para llevarnos a donde Él quería que estuviéramos, y cómo, a través de nuestras pruebas, su gloria se manifestó de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Las pruebas que Dios pone en nuestro camino no solo son una preparación para el llamado que Él tiene para nosotros, sino también una forma de revelar su gloria y su poder a través de nuestras vidas. En cada desafío, en cada momento de dolor o incertidumbre, Dios está obrando, moldeándonos como el alfarero trabaja con el barro. Aunque en el momento pueda parecer que estamos siendo quebrantados, en realidad estamos siendo transformados para cumplir con un propósito mayor. Esta realidad, aunque difícil de aceptar, se convierte en una fuente de esperanza cuando recordamos que cada prueba tiene un propósito eterno. Un ejemplo profundo de esto es la vida de Job. Cuando todo lo que poseía le fue quitado, incluyendo a sus hijos y su salud, Job enfrentó una prueba que puso a prueba no solo su fe, sino también su comprensión de Dios. Sus amigos intentaron ofrecer explicaciones humanas para su sufrimiento, sugiriendo que debía haber pecado para merecer tal castigo. Pero Job sabía que su relación con Dios era más profunda que una simple transacción de bendiciones y obediencia. En medio de su dolor, declaró: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta proclamación de fe
no solo refleja su confianza en Dios, sino también su disposición a someterse al plan divino, incluso cuando no podía entenderlo. Este tipo de fe es lo que Dios busca cultivar en nosotros a través de las pruebas. Es una fe que no depende de nuestras circunstancias, sino de la verdad de quién es Dios. En Santiago 1, 2, 4, se nos anima a considerar como un gozo el enfrentar diversas pruebas, porque éstas producen paciencia, y la paciencia, una vez completa, nos lleva a ser perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Este proceso, aunque doloroso, tiene como objetivo perfeccionarnos, para que estemos completamente equipados para cumplir con el llamado de Dios. En nuestra vida cotidiana, esta perfección se manifiesta en formas sutiles pero profundas. Tal vez enfrentes una temporada en la que todo parece estancarse, donde tus esfuerzos no rinden frutos y tus oraciones parecen no tener respuesta. Es en esos momentos cuando Dios está trabajando en lo invisible, fortaleciendo tu fe y enseñándote a depender completamente de Él. Piensa en José, quien pasó años en la prisión antes de ser elevado a la posición de segundo al mando en Egipto. Durante ese tiempo, Dios estaba perfeccionando su carácter, enseñándole lecciones de humildad, paciencia y liderazgo que serían esenciales para la tarea que tenía por delante. Las pruebas también nos enseñan a buscar la presencia de Dios por encima de todo. En el Salmo 42, 1, 2, el salmista expresa: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Este anhelo por Dios no surge en tiempos de comodidad, sino en medio de las pruebas, cuando nuestras almas reconocen que solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Cuando enfrentamos desafíos que superan nuestras fuerzas, aprendemos a buscar a Dios con una intensidad que transforma nuestra relación con Él y nos lleva a experimentar su presencia de maneras más profundas. En la vida de Moisés, vemos cómo las pruebas lo llevaron a una comunión más cercana con Dios. Después de conducir al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés enfrentó la enorme tarea de liderar a una nación rebelde y desagradecida. En lugar de depender de su propia fuerza, Moisés buscó continuamente la dirección de Dios. En Éxodo 33:15 dijo: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Estas palabras reflejan una dependencia total en Dios, nacida de años de pruebas y desafíos que le enseñaron que sin Él no podría cumplir con su llamado. Las pruebas también nos revelan el poder de la obediencia. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Hebreos 5:8 nos dice: «Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió». Esta declaración es asombrosa porque nos muestra que incluso Jesús, en su humanidad, pasó por el proceso de ser moldeado a través del sufrimiento. Su obediencia culminó en la cruz, donde entregó su vida para cumplir con el propósito redentor de Dios. En el Getsemaní, mientras enfrentaba la perspectiva de la crucifixión, Jesús oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Este acto de rendición total es un ejemplo perfecto de cómo las pruebas nos llaman a someternos completamente a la voluntad de Dios. En nuestra vida, la obediencia a menudo significa seguir a Dios incluso cuando no entendemos el camino que nos está pidiendo que tomemos. Puede significar dejar atrás relaciones, trabajos o sueños que hemos atesorado, confiando en que lo que Dios tiene para nosotros es mejor. Esta obediencia no siempre es fácil, pero siempre produce fruto. En Juan 15:2, Jesús dice:
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Este proceso de limpieza, aunque doloroso, es necesario para que podamos cumplir con nuestro propósito divino. A través de estas pruebas, Dios también nos equipa para caminar en su poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad es una fuente de fortaleza para todos los que enfrentan pruebas. Cuando reconocemos nuestras debilidades y dependemos de la gracia de Dios, su poder se manifiesta en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Esto no solo nos transforma, sino que también se convierte en un testimonio para los demás de la fidelidad y el poder de Dios. Un ejemplo inspirador de esto es la vida de Esther. Aunque comenzó como una joven huérfana en un país extranjero, Dios la colocó estratégicamente como reina para salvar a su pueblo. Sin embargo, antes de poder cumplir con este llamado, Esther tuvo que enfrentar el miedo de arriesgar su vida al acercarse al rey sin ser invitada. En Esther 4:16 declara: «Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esta valentía, nacida de la fe y la dependencia en Dios, permitió que su propósito se cumpliera a través de ella. Cada prueba que enfrentamos tiene el potencial de acercarnos más a Dios y de revelar su gloria en nuestras vidas. Aunque el proceso puede ser difícil, la recompensa es eterna. En Romanos 8:18, Pablo escribe: «Considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que habrá de revelarse en nosotros». Esta perspectiva nos da esperanza y nos anima a perseverar, sabiendo que las pruebas no son el final, sino un paso más hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Al enfrentar las pruebas, recordemos que no estamos solos. Dios no solo está con nosotros en cada paso del camino, sino que también ha prometido que Él completará la obra que comenzó en nosotros. En Filipenses 1:6 se nos asegura: «El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Con esta promesa en mente, podemos enfrentar cada prueba con fe, sabiendo que Dios está obrando en nosotros para cumplir con su propósito perfecto. Las pruebas que enfrentamos no solo nos preparan para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sino que también revelan la profundidad de nuestro carácter y nuestra relación con Él. A menudo, estas pruebas nos conducen a un lugar donde todo lo que tenemos es nuestra fe, y es en ese lugar donde Dios realiza su obra más poderosa. No es casualidad que muchas de las grandes figuras de la Biblia pasaran por momentos de intensa dificultad antes de ser usadas por Dios de manera extraordinaria. Estos momentos no eran castigos, sino procesos necesarios para alinearlos con su voluntad y fortalecerlos para la tarea que tenían por delante. Consideremos a Abraham. Su vida está marcada por la obediencia, pero también por la prueba. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela, no le dio un destino definido. Génesis 12:1-2 relata: «Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Este mandato era más que un llamado, era una prueba de fe. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en la promesa de Dios. Esa fe no solo lo guió, sino que también se convirtió en el fundamento de su relación con Dios. Una relación que más tarde lo llevaría a enfrentar la prueba más grande de su vida: sacrificar a su hijo Isaac.
Este tipo de pruebas exigen una confianza inquebrantable en Dios. En nuestras vidas pueden presentarse de maneras que desafían nuestra lógica o nuestros deseos. Tal vez Dios nos pida que soltemos algo que consideramos esencial para nuestra identidad o felicidad. Estas experiencias nos enseñan a depender completamente de Él, sabiendo que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta dependencia no es una señal de debilidad, sino de verdadera fortaleza, porque reconoce que nuestra vida está en manos del Creador. En la historia de Gedeón, vemos otro ejemplo de cómo las pruebas divinas tienen como objetivo alinear nuestro corazón con el propósito de Dios. Gedeón era un hombre común, lleno de dudas y temores, cuando Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas. Pero antes de la batalla, Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300. Esta prueba no fue un error estratégico, sino una forma de asegurar que la victoria sería atribuida únicamente a Dios. En Jueces 7:2, Dios dice: no puedo entregar a Madián en sus manos, no sea que Israel se gloríe contra mí y diga: mi propia fuerza me ha salvado. Este acto de reducción forzó a Gedeón y a sus hombres a depender completamente de Dios, y el resultado fue una victoria que glorificó su nombre. En nuestra propia vida, estas reducciones pueden tomar muchas formas. Tal vez experimentemos pérdidas financieras, relaciones quebrantadas o situaciones que nos dejan con recursos limitados. Estos momentos no son indicativos de que Dios nos ha abandonado. Al contrario, son oportunidades para que su poder se manifieste de manera más evidente. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo consuela, sino que también nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas, viéndolas como oportunidades para que la gracia de Dios sea evidente en nuestras vidas. Otro aspecto esencial de las pruebas es cómo nos moldean para ministrar a otros. Las dificultades que enfrentamos nos preparan para ser una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que atraviesan luchas similares. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo lo expresa de manera hermosa: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Este principio no es solo teórico. Lo vemos en la vida de muchas personas que, después de superar grandes pruebas, encuentran un propósito renovado al compartir su testimonio y ayudar a otros. La historia de José ilustra este principio de manera clara. Después de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto. Su experiencia no solo lo preparó para liderar, sino que también lo equipó para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este versículo encapsula cómo Dios puede redimir nuestras pruebas más difíciles, usándolas para un propósito mucho mayor. En nuestra vida podemos encontrar consuelo en esta verdad. Las pruebas que enfrentamos no son el final de la historia, son capítulos en un libro más grande que Dios está escribiendo. Aunque el proceso pueda ser doloroso, el resultado siempre refleja su gloria y su bondad.
En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa no elimina el dolor de las pruebas, pero nos da la esperanza de que todo tiene un propósito en el plan eterno de Dios. Las pruebas también nos enseñan a orar con mayor profundidad y sinceridad. En tiempos de dificultad, nuestras oraciones dejan de ser superficiales y se convierten en clamores desesperados por la presencia y la dirección de Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esto en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:44 leemos: lleno de angustia, oraba con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Este momento no solo revela la humanidad de Jesús, sino también la profundidad de su dependencia en el Padre. Cuando enfrentamos pruebas, estamos invitados a acercarnos a Dios con la misma intensidad, confiando en que Él escucha cada palabra y responde conforme a su perfecta voluntad. Además, las pruebas nos enseñan a confiar en el tiempo de Dios. A menudo, queremos que las dificultades se resuelvan de inmediato, pero Dios opera según su propio calendario, uno que está diseñado para maximizar nuestra transformación y su gloria. Abraham y Sara tuvieron que esperar décadas para ver cumplida la promesa de un hijo. Durante ese tiempo, enfrentaron dudas y desafíos, pero al final, aprendieron que Dios siempre cumple sus promesas. En Hebreos 6:15 se nos dice: y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Esta espera no fue un tiempo perdido, fue una temporada de preparación. Cuando miramos nuestras propias vidas, podemos ver que muchas de las pruebas que hemos enfrentado han servido para fortalecernos, enseñarnos y acercarnos más a Dios. Aunque en el momento pueden parecer insuperables, al reflexionar sobre ellas, vemos cómo Dios estuvo presente en cada paso del camino. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo es una promesa, sino también una invitación a confiar en que, incluso en las pruebas más difíciles, Dios está obrando. Finalmente, las pruebas nos preparan para impactar el mundo de maneras que no podríamos imaginar. Cuando permitimos que Dios use nuestras dificultades para moldearnos, nos convertimos en instrumentos de su gracia y amor. Como el barro en manos del alfarero, nuestras vidas reflejan su obra maestra. En Jeremías 18:6, Dios dice: como el barro en manos del alfarero, así eres tú en mis manos. Este proceso puede ser incómodo y, a veces, doloroso, pero el resultado es una vida que glorifica a Dios y cumple con su propósito eterno. Con esta perspectiva, podemos enfrentar cada prueba con la confianza de que Dios está haciendo algo hermoso, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Las pruebas que enfrentamos en nuestro caminar con Dios no solo transforman nuestra perspectiva, sino que también fortalecen nuestra relación con Él. A través de cada desafío, aprendemos a confiar más profundamente, a rendirnos más completamente y a caminar con una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos acerca de su carácter. Estas pruebas no son una señal de que Dios se ha distanciado de nosotros, sino una evidencia de que nos está llevando a un lugar más alto, a un propósito más profundo. Cada experiencia dolorosa es una invitación a experimentar su poder de maneras que nunca podríamos imaginar. Cuando miramos la vida de los discípulos de Jesús,
vemos cómo fueron moldeados por las pruebas que enfrentaron. Pedro, por ejemplo, pasó por un proceso profundo de transformación. En el inicio de su relación con Jesús, estaba lleno de pasión y promesas, pero en el momento crítico, lo negó 3 veces. Lucas 22, 61-62 relata cómo, después de su negación, Jesús lo miró y Pedro salió y lloró amargamente. Este quebrantamiento no fue el final primal de la historia. Fue el comienzo de una restauración que lo prepararía para liderar la iglesia primitiva. En Juan 21, 15, 17, Jesús le da la oportunidad de reafirmar su amor 3 veces, restaurándolo completamente. Pedro no solo fue perdonado, sino también empoderado. Y el mismo hombre que una vez tuvo miedo de confesar su fe, se convirtió en un testigo valiente que predicó el evangelio a multitudes. Esta restauración no se limita a Pedro. Todos los que enfrentan pruebas y se rinden a la obra de Dios en su vida, experimentan una transformación similar. Dios no usa a personas perfectas, usa a personas dispuestas. Y, en nuestra disposición, Él toma nuestras debilidades y las convierte en plataformas para mostrar su poder. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: «Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros». Este pasaje nos recuerda que no importa cuán quebrantados estemos, Dios puede usar nuestras vidas para su gloria. Las pruebas también revelan las motivaciones de nuestro corazón. A veces, pensamos que estamos siguiendo a Dios por amor genuino, pero las dificultades exponen las áreas donde todavía buscamos nuestras propias agendas. En Marcos 10, 17, 22, vemos la historia del joven rico, quien quería seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a soltar sus posesiones. Aunque cumplía con los mandamientos, su corazón estaba atado a las riquezas. Esta prueba reveló dónde estaba realmente su lealtad. En contraste, vemos la respuesta de los discípulos, quienes dejaron todo para seguir a Jesús, demostrando que su devoción no dependía de lo que tenían, sino de quién era Él. En nuestra vida las pruebas pueden exponer las mismas luchas. Tal vez estamos dispuestos a seguir a Dios siempre y cuando no nos pida que renunciemos a ciertas cosas, un sueño, una relación o incluso nuestra comodidad. Pero cuando enfrentamos estas pruebas tenemos la oportunidad de decidir a quién servimos realmente. Jesús nos recuerda en Mateo 6:24: «Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero». Este llamado a la entrega total es difícil, pero también es el camino hacia una vida plena en Cristo. A medida que enfrentamos estas pruebas, es importante recordar que no estamos solos. Dios no nos pide que las enfrentemos con nuestras propias fuerzas. En Isaías 40, 29, 31, se nos asegura: «Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Esta promesa nos da la confianza de que, incluso en nuestras temporadas más difíciles, Dios está con nosotros, renovándonos y equipándonos para seguir adelante. Un ejemplo contemporáneo de esto es la vida de aquellos que enfrentan persecución por su fe. En países donde ser cristiano es un riesgo, muchos creyentes perseveran, confiando en que Dios está con ellos en cada paso. Sus testimonios no solo inspiran a otros, sino que también muestran cómo Dios usa las pruebas para fortalecer su iglesia. Esto refleja las palabras de Jesús en Juan 16:33.
En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Su victoria es nuestra esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Las pruebas también tienen el propósito de enseñarnos a escuchar la voz de Dios. A menudo, el ruido de nuestra vida cotidiana nos distrae y nos impide escuchar su dirección. Pero en momentos de dificultad, cuando todas nuestras distracciones se desvanecen, estamos en la mejor posición para escuchar su susurro. En 1 Reyes 19, después de una gran victoria, Elías huyó al desierto, sintiéndose solo y desanimado. Dios no se reveló en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. Este momento no solo restauró a Elías, sino que también lo preparó para continuar con su misión. De manera similar, nuestras pruebas nos enseñan a discernir la voz de Dios y a depender de su guía. Además, las pruebas nos preparan para ministrar a otros. Cuando hemos pasado por dificultades y hemos experimentado la fidelidad de Dios, estamos en una posición única para animar a aquellos que enfrentan desafíos similares. En 1 Pedro 5:10 se nos promete: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Este proceso de restauración no solo nos fortalece, sino que también nos equipa para ser un apoyo para otros. Un ejemplo bíblico de esto es la vida de Pablo. Antes de su conversión, perseguía a los cristianos, pero después de encontrarse con Jesús, sufrió muchas pruebas por su causa. En 2 Corintios 11, 23, 28, Pablo describe las dificultades que enfrentó: encarcelamientos, azotes, naufragios y peligros constantes. Pero lejos de desanimarlo, estas pruebas lo hicieron más fuerte y lo llevaron a depender completamente de Dios. Su testimonio sigue inspirando a generaciones de creyentes, mostrándonos que, aunque las pruebas sean intensas, siempre hay esperanza en Cristo. En nuestra propia vida, podemos ver cómo Dios usa nuestras pruebas para glorificar su nombre. Cuando enfrentamos desafíos con fe y perseverancia, nos convertimos en testimonios vivos de su poder. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también impacta a aquellos que nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cada prueba que enfrentamos y superamos es una oportunidad para reflejar la luz de Cristo y dirigir a otros hacia Él. Las pruebas también nos enseñan la importancia de la comunidad. En tiempos de dificultad, es fácil sentirnos aislados, pero Dios nos ha dado la iglesia como un lugar de apoyo y ánimo. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando enfrentamos pruebas en comunidad, encontramos fortaleza en la unidad y el amor mutuo. Finalmente, las pruebas nos llevan a una mayor dependencia en la gracia de Dios. En nuestra debilidad, su fuerza se perfecciona y descubrimos que su gracia es realmente suficiente. En cada desafío, somos recordados de que no estamos solos y de que Dios está trabajando, incluso en medio del dolor. Al final, las pruebas no solo nos transforman, sino que también nos preparan para cumplir con el propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Con esta confianza,
podemos enfrentar cada desafío con la certeza de que estamos en las manos del Maestro, siendo moldeados para su gloria. Al mirar hacia atrás en las pruebas que hemos explorado, queda claro que el propósito de Dios no es quebrantarnos sin razón, sino moldearnos, refinarnos y prepararnos para algo más grande. Cada dificultad que enfrentamos, cada desafío que parece insuperable, es una herramienta en las manos del Creador para transformarnos en la persona que necesitamos ser para su gloria. Dios no se deleita en nuestras luchas, pero las utiliza para darnos una fe inquebrantable y una vida que testifique de su poder y fidelidad. Estas pruebas, aunque dolorosas en el momento, son expresiones del amor de un Padre que ve más allá de lo inmediato y nos lleva a un destino eterno. Cuando pensamos en Abraham, Job, Moisés y tantos otros, nos damos cuenta de que sus historias no estarían completas sin las pruebas que enfrentaron. Abraham se convirtió en el padre de la fe porque eligió confiar en Dios incluso cuando se le pidió lo impensable. Moisés lideró a Israel hacia la libertad porque aprendió a depender completamente de Dios durante sus años en el desierto. Job, en medio de su sufrimiento, llegó a una comprensión más profunda de quién era Dios, declarando: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Sus historias nos enseñan que las pruebas no son el final, sino el inicio de algo transformador. En nuestras propias vidas, estas pruebas toman muchas formas. Puede ser una pérdida, un fracaso, una temporada de espera, o una situación que nos desafía a confiar en Dios como nunca antes. En esos momentos es fácil sentir que Dios está distante, pero la verdad es que Él está más cerca que nunca. En Isaías 41:10 nos promete: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Esta promesa no es solo un consuelo, sino una garantía de que no estamos solos, incluso en el fuego de la prueba. Una de las grandes verdades de las Escrituras es que las pruebas producen crecimiento. En Santiago 1:2-4 se nos anima a considerar como gozo el enfrentar diversas pruebas, porque éstas producen paciencia, y la paciencia, una vez completa, nos lleva a ser perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Este proceso, aunque difícil, es necesario para desarrollar el carácter y la fe que necesitamos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro, eliminando las impurezas y revelando algo hermoso y valioso. En momentos de prueba, es crucial recordar que nuestro sufrimiento no es en vano. Cada lágrima, cada lucha, está siendo usada por Dios para un propósito mayor. En Romanos 8:28 se nos asegura: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Este versículo no promete que todas las cosas serán fáciles, pero sí que cada experiencia, buena o mala, está siendo tejida en el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Jesús mismo nos da el mayor ejemplo de cómo enfrentar las pruebas. En el jardín de Getsemaní, en el momento más oscuro de su vida, oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Su disposición a someterse completamente a la voluntad del Padre, incluso cuando enfrentaba el sufrimiento más profundo, es un modelo para nosotros. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, podemos mirar a Jesús y encontrar fortaleza en su ejemplo. Él nos muestra que, aunque las pruebas son dolorosas, siempre llevan a la gloria y a la redención. Las pruebas también nos enseñan
a depender completamente de la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo Dios le dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo es un recordatorio de que no necesitamos enfrentar las pruebas con nuestras propias fuerzas. Dios nos da su gracia, que es más que suficiente para sostenernos y fortalecernos. En nuestra debilidad, su poder se manifiesta y nuestras vidas se convierten en un testimonio de su fidelidad. Además, las pruebas nos preparan para ministrar a otros. Cuando hemos enfrentado dificultades y hemos visto la fidelidad de Dios, estamos en una posición única para animar a aquellos que están atravesando luchas similares. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios». Este principio no solo transforma nuestras pruebas en algo significativo, sino que también multiplica el impacto de la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando permitimos que Dios use nuestras pruebas, no solo somos transformados, sino que también nos convertimos en testigos vivos de su poder y gracia. Cada vez que superamos un desafío con fe, glorificamos a Dios y mostramos al mundo que Él es fiel. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cada prueba que enfrentamos y superamos es una oportunidad para reflejar la luz de Cristo y dirigir a otros hacia Él. El proceso no siempre es fácil. A menudo, las pruebas nos llevan al límite de lo que pensamos que podemos soportar. Pero es en esos momentos cuando descubrimos que Dios está trabajando de maneras que no podemos ver. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Este versículo nos asegura que, aunque no entendamos el propósito de nuestras pruebas en el momento, Dios tiene un plan bueno y perfecto para nuestras vidas. Al final, las pruebas nos preparan para cumplir con el llamado que Dios tiene para nosotros. Nos moldean, nos fortalecen y nos acercan más a Él. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para confiar más profundamente y para caminar en fe. Y cuando miramos hacia atrás, veremos cómo cada prueba nos llevó un paso más cerca de la persona que Dios nos creó para ser. Así como el alfarero trabaja pacientemente con el barro, Dios está trabajando en nuestras vidas, moldeándonos y transformándonos en algo hermoso. En Isaías 64:8 se nos dice: «Tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú, el alfarero. Todos somos obra de tu mano». Este proceso puede ser incómodo y doloroso, pero el resultado final es una obra maestra que glorifica a Dios y cumple con su propósito eterno. Con esta perspectiva, podemos enfrentar cada prueba con la confianza de que estamos en las manos del Maestro. Aunque el camino pueda ser difícil, sabemos que Dios está obrando en nosotros para cumplir con su propósito perfecto. Y al final, podremos decir con confianza, como Pablo en 2 Timoteo 4:7, «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Este es el llamado de cada creyente: vivir una vida que glorifique a Dios, incluso en medio de las pruebas, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino y que su obra en nosotros será completada en su tiempo perfecto.